En las páginas ocultas de las Escrituras se encuentran enigmas que han capturado la atención de eruditos y creyentes durante siglos. Entre estos misterios destaca la figura de la esposa de Caín, una historia que desafía la lógica convencional y que nos invita a indagar más a fondo. ¿Quién fue realmente la compañera de Caín? ¿Por qué su presencia es tan elusiva en los relatos convencionales? Este texto se adentra en lo no revelado, buscando esclarecer dudas en el entramado de la tradición y las escrituras sagradas. El Génesis, primer libro de la Biblia, nos presenta a la primera familia de la humanidad, revelándonos indicios sobre las relaciones y las normativas de esos tiempos remotos. En Génesis 4:17 se alude brevemente a que Caín encontró esposa, pero ¿de dónde surgió ella si únicamente se menciona a sus progenitores, a su hermano y más tarde a su hijo Enoc? Aquí es donde nuestro recorrido comienza, en un punto donde las interrogantes abundan y las respuestas son esquivas. ¿Sabías que muchos carecen de información por falta de acceso a ella? Envíalo a tu grupo de WhatsApp o incluso en Facebook. Estarás contribuyendo a una buena causa. Sigamos adelante en este estudio. Nuestra investigación de este enigma nos obliga a evaluar no solo los escritos, sino también las interpretaciones y las exclusiones históricas. Diversas tradiciones se han transmitido de una generación a otra, alterándose a lo largo del tiempo. Este texto no solo intenta reconstruir los hechos basados en los relatos bíblicos, sino también comprender cómo las distintas culturas han interpretado y transformado estas narraciones a través de los años. Por lo tanto, profundizamos en un análisis minucioso y respetuoso, conscientes de que cada descubrimiento en este dominio sacro podría ofrecer más que meros datos. Podría esclarecer facetas de nuestra fe y nuestra percepción de la humanidad. Únete a nosotros en esta exploración a través de los tiempos y las palabras, mientras desvelamos juntos la historia nunca contada de la esposa de Caín. El siguiente capítulo nos desafía a explorar directamente la identidad de esta enigmática mujer. De acuerdo con el relato bíblico, los primeros seres humanos fueron Adán y Eva, creados por Dios y ubicados en el jardín del Edén. Génesis 1:28 relata cómo Dios los bendijo y les ordenó fructificar y poblar la tierra. Siguiendo esta premisa, es razonable asumir que todos los seres humanos provienen de ellos. Así, la compañera de Caín probablemente fue una de sus hermanas, aunque la Biblia no la menciona explícitamente. Este hecho puede resultar perturbador o incómodo para los lectores modernos, pero en el contexto de las primeras generaciones, el matrimonio entre hermanos no solo era necesario, sino también la única alternativa viable para cumplir con el mandato divino de procreación. En este punto, es crucial entender que los preceptos y las restricciones sobre el matrimonio entre parientes cercanos evolucionaron con el tiempo. Inicialmente, con una humanidad en sus inicios y una genética considerada perfecta y sin corrupción, estas uniones eran vistas bajo una luz diferente. No fue hasta más adelante, específicamente en Levítico, donde se establecieron leyes claras que prohibían tales prácticas. Reflexionar sobre esta realidad nos ayuda a comprender no solo la estructura social y familiar de las primeras generaciones, sino también la manera en que las normas divinas y sociales se adaptan y responden a las necesidades y contextos cambiantes de la humanidad. Este entendimiento es esencial para apreciar la complejidad y la profundidad de los textos sagrados y su enseñanza. Adán y Eva, según el libro de Génesis, fueron los primeros seres humanos creados por Dios y puestos en el jardín del Edén. Este relato, ubicado en Génesis 2, nos cuenta cómo Dios formó a Adán del polvo de la tierra y luego creó a Eva de una de sus costillas mientras Adán dormía.
Este acto no solo simboliza la unión íntima entre ellos, sino también establece el fundamento de la familia humana. La genealogía de Adán y Eva es crucial porque establece la línea de descendencia de la humanidad. Génesis 5 proporciona un registro detallado de esta genealogía, marcando la importancia de la continuidad familiar y la transmisión de la bendición divina a través de las generaciones. Este capítulo no solo nos ofrece una visión de la longevidad de las primeras personas, sino también del propósito divino de sus vidas extendidas. La historia de Adán y Eva, junto con su descendencia, trasciende un mero relato genealógico para convertirse en una lección sobre la responsabilidad y el legado. A través de su narrativa se nos enseña la crucialidad de la obediencia a Dios y las repercusiones de la desobediencia, como se evidencia en su expulsión del Edén por consumir el fruto prohibido. Esta narrativa enfatiza cómo las acciones de nuestros ancestros pueden afectar a las generaciones futuras. Al reflexionar sobre Adán y Eva, observamos que cada persona en la genealogía bíblica no solo contribuye a la historia de la humanidad mediante su descendencia, sino también a través de las enseñanzas espirituales y morales que emergen de estos relatos. Estos principios son fundamentales para comprender las dinámicas de las relaciones y los decretos divinos en las narraciones subsiguientes. La creación de Adán y Eva marcó no solo el origen de la humanidad, sino también el inicio de un diseño divino para poblar la tierra. En Génesis 1:28, Dios los bendijo y les impartió una directriz clara: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Esta bendición de fecundidad se presenta tanto como un regalo como una obligación, destinada no solo a habitar el planeta, sino también a administrarlo como custodios de la creación de Dios. Esta bendición celestial implica que la procreación es parte integral del plan y deseo de Dios para la humanidad. Originalmente, esta capacidad de crear vida estaba imbuida de perfección y pureza, reflejando la santidad y la integridad de Dios mismo. La procreación no solo facilitaba la expansión de la humanidad, sino que también servía como vehículo para fomentar virtudes como el amor, la atención y la responsabilidad entre los humanos. No obstante, después de la transgresión de Adán y Eva, la procreación empezó a manifestar las complejidades del pecado. Los relatos sobre el dolor del parto y las tensiones en las relaciones humanas, descritos en Génesis 3:16-19, ilustran cómo las bendiciones pueden ser alteradas por la desobediencia humana. A pesar de ello, la capacidad de procrear continuó siendo considerada una bendición esencial, una constante fuente de esperanza para la renovación y la redención. Esta bendición original de procrear nos insta a reflexionar sobre cómo cada nueva vida trae consigo la promesa y el potencial de contribuir al plan divino. Mediante la descendencia se tejen nuevas historias que siguen el diseño original de Dios, permitiendo que la humanidad no solo persista, sino que también prospere y cumpla con su propósito en la tierra. Con la creación de Adán y Eva, los primeros seres humanos, se estableció el decreto divino de poblar la tierra. Este mandato, expresado en Génesis 1:28, no solo era una orden para el crecimiento demográfico, sino también una directriz para la expansión y el desarrollo humano a lo largo del planeta. La idea era que, al multiplicarse, la humanidad extendiera las enseñanzas y las bendiciones divinas a todos los rincones del mundo. Este mandato también exigía una gestión responsable del planeta. Adán y Eva y sus descendientes fueron encomendados con la tarea de subyugar la tierra, lo que implicaba cultivarla y cuidarla. Esta responsabilidad no era solo física, sino también espiritual,
ya que debían preservar la creación en consonancia con los deseos de Dios, manteniendo la belleza y la integridad del entorno natural mientras se asentaban en él. Sin embargo, este mandato presentó desafíos, especialmente tras la caída. La dispersión de los descendientes de Adán y Eva condujo a la formación de distintas culturas y civilizaciones, cada una interpretando el mandato de llenar la tierra a su manera. Estas interpretaciones podrían generar conflictos, como se observa en la historia de la Torre de Babel en Génesis 11, donde la diversidad lingüística y cultural surgió como un desafío directo a la intención divina de dispersión y diversificación. A pesar de estos desafíos, el mandato de poblar la tierra sigue siendo un pilar en la enseñanza bíblica, recordándonos que cada comunidad humana porta una chispa de la divinidad original, y con ella la responsabilidad de cultivar y proteger tanto a las personas como al planeta. Este legado de Adán y Eva es un llamamiento constante a la colaboración y la coexistencia pacífica, buscando siempre alinear nuestras acciones con el propósito divino en nuestra gestión del mundo. El matrimonio entre hermanos en las primeras generaciones de la humanidad, como lo sugiere la unión entre Caín y su hermana, era una necesidad dada la situación única de la población humana. En esos tiempos, las únicas personas disponibles para el matrimonio eran los miembros de la propia familia inmediata, lo que hoy en día podría ser visto como un tabú, pero que en el contexto bíblico era una realidad práctica y aceptada. Esta práctica estaba en línea con el mandato divino de multiplicarse. Al principio, la genética humana, creada perfecta y sin defectos según la narrativa bíblica, no presentaba los riesgos asociados con la endogamia que conocemos en tiempos modernos. Por lo tanto, los matrimonios entre hermanos no solo eran necesarios, sino que también eran vistos como seguros y productivos en términos de cumplir con el mandato de crecimiento poblacional. Además, estos matrimonios entre hermanos reflejaban una realidad social y espiritual más amplia, en la que las familias eran tanto unidades económicas como espirituales. La unidad y cohesión de la familia garantizaban la transmisión de valores, tradiciones y la fe. En este contexto, el matrimonio dentro de la familia servía para fortalecer estos lazos y asegurar la continuidad de la enseñanza y la fidelidad a Dios. Con el tiempo, a medida que la humanidad creció y se dispersó, y los riesgos genéticos se hicieron más evidentes, las normas sobre el matrimonio comenzaron a cambiar. Las leyes dadas a Moisés en el libro de Levítico eventualmente prohibirían estas prácticas, reflejando tanto un crecimiento en el entendimiento humano sobre la salud y la genética, como una adaptación a una realidad social más compleja y diversificada. Estas leyes buscaban proteger la integridad física y espiritual del pueblo, asegurando que la comunidad pudiera crecer no solo en número, sino también en santidad. El relato de Caín y Abel, descrito en Génesis 4, es uno de los más dramáticos y didácticos del Antiguo Testamento. Ilustra el primer fratricidio y revela las graves consecuencias del pecado en las interacciones humanas. Caín, quien era agricultor, y Abel, pastor, realizaron ofrendas a Dios. Sin embargo, mientras que el sacrificio de Abel fue aceptado, el de Caín fue rechazado. Este rechazo provocó celos y furia en Caín, llevándolo a cometer el primer homicidio registrado. Este episodio no solo expone las tensiones fraternales, sino también un conflicto más amplio sobre la aceptación y el favor de Dios. La elección de Abel de ofrecer las primicias de su rebaño frente a las ofrendas menos valiosas de Caín simboliza la intensidad de su fe y el calibre de su entrega. Este acto destaca cómo la actitud hacia Dios y la adherencia a sus preceptos influyen profundamente en nuestras vidas y relaciones. El asesinato de Abel por parte de su hermano
no fue solo un evento trágico, sino también fundacional en términos de lecciones sobre justicia, responsabilidad y redención. Dios intervino tras el crimen, marcando a Caín con una señal que lo protegería de la venganza, pero que también simbolizaría su culpa perpetua y su destierro de la gracia divina. Esta marca de Caín se ha interpretado de diversas maneras a través de los tiempos, representando principalmente las repercusiones a largo plazo del pecado. El relato de Caín y Abel nos instruye sobre la importancia de resolver conflictos y buscar la reconciliación. Aunque marcados por la tragedia, también proporciona lecciones sobre la relevancia de la justicia y la clemencia en nuestras interacciones. En última instancia, enfatiza la importancia de ganar la aprobación divina a través de nuestras acciones y sacrificios, recordándonos que nuestros actos tienen consecuencias tanto terrenales como espirituales. Después de cometer el primer homicidio, Caín enfrentó un destino marcado por la tragedia y la enseñanza. Dios, al confrontarlo, no solo lo castigó con el exilio, sino también le impuso una marca. Esta señal servía tanto para protegerlo de la venganza como para identificarlo como un prófugo y vagabundo. Este evento está documentado en Génesis 4:15, donde se advierte que quien matara a Caín sufriría una venganza 7 veces mayor. La marca y el exilio no solo representan el castigo de Dios, sino también su misericordia. A pesar de su grave transgresión, Caín fue protegido de la muerte, lo que refleja la complejidad en el trato divino con los pecadores. Es una enseñanza temprana sobre la justicia y la gracia en las Escrituras, mostrando que incluso en el castigo, Dios ofrece cuidado y previene una escalada de violencia. El exilio llevó a Caín a la tierra de Nod, al este del Edén, un lugar que simboliza el alejamiento de la presencia de Dios. En Nod, Caín estaría física y espiritualmente distanciado de su familia y de su tierra natal. Este alejamiento no fue solo geográfico, sino también espiritual, marcando un punto crucial en la historia humana sobre las consecuencias del pecado. La vida de Caín tras el asesinato refleja profundas cuestiones sobre alienación y redención. Aunque marcado y exiliado, Caín tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, un tema recurrente en la Biblia que enfatiza la posibilidad de redención, incluso para los más errados. Esta narrativa invita a los lectores a meditar sobre la justicia, el perdón y la rehabilitación dentro de la comunidad de fe. Caín, tras su exilio, no solo formó una familia, sino también fundó una ciudad, a la que llamó Enoc, en honor a su hijo. Este acto de fundar una ciudad, documentado en Génesis 4:17, es relevante por varias razones. Primero, evidencia la continuidad de la vida y la civilización a pesar del pecado y el castigo. Caín, separado de su origen divino, contribuyó al desarrollo humano al erigir la primera ciudad mencionada en la Biblia. La construcción de esta ciudad puede verse como un esfuerzo por forjar una comunidad y un legado a pesar de su condición de paria. Refleja un aspecto crucial de la resiliencia humana y la necesidad innata de conexión y comunidad. En su exilio, Caín buscó establecer un nuevo comienzo para su descendencia, demostrando que la vida prosigue incluso tras las caídas más severas. La fundación de la ciudad por Caín subraya el comienzo de la urbanización en el relato bíblico. Las ciudades se convierten en centros de encuentro y desarrollo, pero también de complejidad social y espiritual. En la narrativa bíblica, las ciudades a menudo se perciben con una dualidad de progreso y problemáticas, siendo la ciudad de Enoc un ejemplo de ello. Este episodio también es un preludio de las futuras generaciones que verían cómo las concentraciones urbanas afectan la dinámica espiritual y social.
A través de la historia de Caín y la ciudad de Enoc, la Biblia nos introduce a las complicaciones que surgirán con el crecimiento de la población y la formación de sociedades más complejas, marcando un importante punto de reflexión sobre el desarrollo humano y la ética. La descendencia de Caín representa un hilo de continuidad humana, pero también está envuelta en controversia. A través de su linaje, narrado en Génesis 4, 17, 24, vemos la expansión de la humanidad y la diversificación de habilidades y oficios. Los descendientes de Caín incluyen a Lamec, quien introduce la poligamia en la Biblia, y a otros que fueron pioneros en la música y la metalurgia. Estas innovaciones reflejan cómo la humanidad continuó desarrollándose y adaptándose, incluso en condiciones de alejamiento espiritual. Sin embargo, el linaje de Caín también es recordado por sus controversias y la perpetuación de la violencia. Lamec, por ejemplo, se jacta de matar a un hombre y reclama una venganza aún más severa que la prometida a Caín, exacerbando el ciclo de violencia iniciado por su antepasado. Esta narrativa subraya cómo los pecados y las tendencias destructivas pueden transmitirse a través de las generaciones, planteando preguntas sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad moral. Además, la historia de la descendencia de Caín ofrece una visión sobre la complejidad de la gracia y la justicia divinas. A pesar de las fallas y los pecados del linaje de Caín, Dios no los abandona completamente, lo que sugiere temas de misericordia y redención que son centrales en la teología cristiana. Esta tensión entre la justicia y la misericordia se explora a lo largo de la Biblia y se refleja en el tratamiento de los descendientes de Caín. Estos relatos no solo documentan los primeros avances culturales y tecnológicos, sino que también plantean interrogantes éticos y espirituales significativos acerca de la herencia, la influencia y las posibilidades de transformación. La historia de Caín y sus descendientes actúa como un potente recordatorio de que los actos pueden tener repercusiones que trascienden a sus autores iniciales, afectando a futuras generaciones. Enoc, hijo de Caín, le da nombre a la primera ciudad mencionada en la Biblia, simbolizando un legado que supera la notoriedad de su padre. La referencia a Enoc en Génesis 4:17 no solo marca un punto de referencia en el desarrollo urbano y cultural, sino que también resalta la importancia de la memoria y el legado en los textos bíblicos. A través de Enoc, observamos cómo las generaciones subsiguientes pueden intentar redimir o reformar la imagen y las consecuencias de las acciones de sus antepasados. El significado del mito de Enoc va más allá de su relación con la urbanización. Simboliza el anhelo humano de establecer y perpetuar una identidad a través de actos y creaciones. En este contexto, Enoc se erige como un emblema de cómo las nuevas generaciones pueden configurar su futuro y enriquecer el legado familiar de maneras que evidencian tanto cambio como continuidad. Además, la narrativa sobre Enoc introduce la noción de legado como una construcción tanto material como espiritual. La ciudad de Enoc no es solo un emplazamiento físico, sino también un foro para el desarrollo de nuevas dinámicas sociales y espirituales. Esto nos insta a considerar cómo los lugares que ocupamos son manifestaciones de nuestros valores, esperanzas y desafíos. El mito de Enoc nos reta a reflexionar sobre cómo las historias y nombres que transmitimos a generaciones futuras llevan consigo tanto cargas como bendiciones. En esta historia, la Biblia nos invita a ponderar la responsabilidad que tenemos en cómo nuestras acciones y decisiones moldearán las narrativas que se contarán sobre nosotros y por nosotros. Así, Enoc no es solo un eslabón en un árbol genealógico,
sino un punto de partida para debates más amplios sobre identidad, memoria y redención. Una pregunta habitual en el estudio de la genealogía bíblica es si había otros humanos, además de la familia de Adán y Eva. Esta cuestión se plantea especialmente al analizar la expansión humana y los matrimonios en las primeras generaciones. Sin embargo, la Biblia no ofrece pruebas directas de otras líneas humanas más allá de los descendientes de Adán y Eva según los textos de Génesis. La tradición bíblica se centra en Adán y Eva como los progenitores de toda la humanidad. Desde una perspectiva teológica, esto es crucial porque proporciona una continuidad y una unidad en la creación humana, fundamentales para comprender conceptos como el pecado original y la redención. De acuerdo con Génesis, todos los humanos son descendientes de esta primera pareja, unificando a la humanidad bajo un origen y destino comunes. No obstante, la inquietud sobre la existencia de otros humanos puede surgir de la necesidad de explicar cómo se poblaron áreas extensas y cómo se establecieron diversas comunidades a lo largo del mundo antiguo. Estos interrogantes han generado interpretaciones y teorías que sugieren otras creaciones o una población preadamita, aunque estas ideas no se sostienen en una lectura ortodoxa de las Escrituras. La Biblia utiliza la genealogía de Adán y Eva para enseñarnos sobre la unidad de la humanidad y nuestra relación común con Dios. Este mensaje enfatiza que todos los seres humanos poseen un valor inherente y un propósito divino, sin importar su origen geográfico o cultural. La cuestión de si había otros humanos se convierte en una oportunidad para explorar y reafirmar nuestra comprensión de la humanidad como una familia global con un origen y un destino eternos. La Biblia afirma que todos los humanos provienen de Adán y Eva, estableciendo una sola estirpe humana que subraya la unidad y la igualdad fundamental entre todas las personas. Este principio es crucial para entender los mandatos morales y espirituales presentados en las Escrituras. En Génesis 3:20, Adán nombra a su esposa Eva porque ella sería la madre de todos los vivientes, reforzando esta idea de una humanidad compartida. La idea de una única estirpe humana tiene implicaciones importantes en términos de pecado y redención. Según la doctrina cristiana, el pecado original de Adán y Eva se transmite a toda su descendencia, una enseñanza que se encuentra en Romanos 5:12, donde Pablo explica que el pecado entró al mundo a través de un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte, pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Esta conexión genealógica subraya la necesidad de un Salvador para toda la humanidad, culminando en la figura de Jesucristo. Este linaje también refuerza la enseñanza de que todos los humanos son creados a imagen de Dios, como se afirma en Génesis 1:27. Esta imagen divina implica dignidad y valor inherente para cada persona, independientemente de su descendencia o genealogía. Al sostener que todos venimos de una misma familia, la Biblia promueve un mensaje de igualdad y fraternidad que atraviesa todas las barreras culturales y temporales. La concepción de una única estirpe humana facilita la comprensión de la interconexión y la interdependencia entre las personas. Nos enseña que nuestras acciones tienen repercusiones que van más allá de nuestro entorno inmediato, afectando a la gran familia humana. Esta visión es fundamental para desarrollar una ética de responsabilidad y cuidado mutuo, pilares esenciales del mensaje bíblico. A lo largo del tiempo, las normas matrimoniales en las Escrituras han evolucionado significativamente. Inicialmente, como se mencionó, los matrimonios entre hermanos eran comunes y necesarios para cumplir con el mandato divino de multiplicar y llenar la tierra. Sin embargo, a medida que la población crecía y se expandía,
y los entendimientos sobre la salud y la ética se desarrollaban, estas prácticas comenzaron a cambiar. Con la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, encontramos un punto de inflexión en estas normas. Levítico 18 presenta un conjunto detallado de leyes que regulan las relaciones sexuales y matrimoniales, prohibiendo expresamente las uniones entre parientes cercanos, como entre hermanos, padres e hijos, y tías y sobrinos. Estas restricciones reflejan un avance en la comprensión de la ética sexual y la salud genética, así como un esfuerzo por preservar la santidad del pueblo de Israel. Este cambio también responde a una comprensión más profunda de la santidad y la pureza, conceptos centrales en la relación del pueblo de Israel con Dios. Al establecer límites claros y detallados para las relaciones matrimoniales, la ley no solo buscaba proteger la integridad física de las personas, sino también su integridad espiritual, subrayando la importancia de las decisiones personales en la relación con lo divino. Esta transición en las normas matrimoniales puede verse como un reflejo de la evolución de la sociedad y sus estructuras. A medida que los israelitas se asentaban en Canaán y formaban una sociedad más estructurada, era necesario adaptar las leyes y prácticas a una realidad social más compleja. Esta adaptabilidad de las normas divinas muestra cómo Dios guía a su pueblo a través de las etapas de su desarrollo, siempre buscando lo mejor para ellos en el contexto de su tiempo y lugar. El concepto del matrimonio ha evolucionado notablemente a través de la Biblia. Desde los albores de la humanidad, donde el matrimonio era esencialmente para procreación y población de la tierra, hasta interpretaciones más complejas y espirituales en el Nuevo Testamento, el matrimonio refleja las demandas sociales y espirituales de la comunidad creyente. En el Antiguo Testamento, el matrimonio frecuentemente simboliza la relación entre Dios e Israel. Profetas como Oseas emplean el matrimonio para ejemplificar la lealtad y la traición en esta relación, representando a Israel como una esposa que no es fiel y a Dios como un esposo leal y compasivo. Esta metáfora no solo profundiza el entendimiento del pacto entre Dios y su pueblo, sino que también eleva el matrimonio a un estatus espiritual y moral superior. Con la aparición de Jesús y sus enseñanzas, el matrimonio adquiere una nueva perspectiva. En Mateo 19, 4, 6, Jesús se refiere a Génesis al responder a cuestionamientos sobre el divorcio, resaltando la intención divina del matrimonio como una unión duradera y sagrada entre hombre y mujer. Esta instrucción no solo reitera la sacralidad del matrimonio, sino también lo presenta como un compromiso que debe ser honrado y protegido, destacando la relevancia del amor, la lealtad y la gracia. En el contexto del Nuevo Testamento, el matrimonio igualmente simboliza la relación entre Cristo y la Iglesia. En Efesios 5:25-33, Pablo presenta a Jesús como el esposo de la Iglesia, exhortando a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se sacrificó por ella. Este paralelo no solo enaltece el matrimonio como un reflejo del amor divino, sino que también propone un modelo de amor y sacrificio que supera las convenciones culturales y temporales. El pecado original introducido en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén ha tenido repercusiones profundas en las relaciones familiares a lo largo de la narrativa bíblica. La desobediencia de los primeros humanos no solo introdujo el pecado y la muerte en el mundo, como se relata en Génesis 3, sino que también estableció patrones de conflicto, traición y sufrimiento que se manifiestan a través de las generaciones. Este legado pecaminoso se evidencia claramente en la historia de Caín y Abel, donde el rencor y la envidia culminan en el primer asesinato,
Pero este es solo uno de varios relatos que demuestran cómo el pecado afecta las relaciones familiares, desde el engaño de Jacob a su hermano Esaú hasta las tensiones entre los hijos de David. Estas narrativas no solo ilustran la realidad del pecado, sino que también ofrecen lecciones sobre redención y la posibilidad de reconciliación. El pecado original ha influenciado cómo interactúan y se estructuran las familias. Los desafíos en las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos y entre esposos y esposas, a menudo se agravan por tendencias pecaminosas como el egoísmo, la ira y la falta de perdón. Estos desafíos se evidencian en muchas historias bíblicas y sirven como reflejo de nuestras propias luchas familiares. No obstante, a pesar de estos retos, la Biblia también brinda esperanza y orientación para superar las secuelas del pecado original en las relaciones familiares. A través de mandamientos sobre el amor, el perdón y la misericordia, y mediante los ejemplos de figuras que buscan la reconciliación y la paz a pesar de las adversidades, se nos muestra que es posible restaurar y fortalecer los lazos familiares en el contexto del amor y la gracia divina. La noción de una pureza genética inicial en Adán y Eva y su posterior deterioro es explorada tanto desde perspectivas teológicas como biológicas en la Biblia. Inicialmente, se consideraba que Adán y Eva, creados directamente por Dios, poseían una constitución genética impecable, exenta de defectos y enfermedades. Esta integridad les permitía reproducirse sin los riesgos asociados hoy con la consanguinidad. Sin embargo, con la entrada del pecado al mundo, esta perfección comenzó a degradarse. Este deterioro se manifestó no solo en un incremento de la mortalidad y en la aparición de enfermedades, sino también en una susceptibilidad creciente a defectos genéticos conforme la población humana se expandía y se dispersaba. Esto se observa en la reducción gradual de la longevidad de las personas mencionadas en las genealogías bíblicas, como se documenta en Génesis. Este cambio en la condición humana también lleva implicaciones teológicas significativas. Ilustra cómo el pecado afecta física y espiritualmente, impactando no solo el alma, sino también el cuerpo. En este contexto, la historia del deterioro genético se convierte en una metáfora del efecto corruptor del pecado sobre la creación perfecta de Dios. Este concepto reafirma la necesidad de la redención no solo espiritual, sino también física, anticipando la promesa de nuevos cuerpos incorruptibles en la resurrección, como se describe en 1 Corintios 15. Esta promesa de restauración completa es central para la esperanza cristiana y subraya la creencia en un Dios que no solo se preocupa por nuestra vida espiritual, sino también por nuestra condición física. Con el crecimiento de la población y el desarrollo de una comprensión más sofisticada de la ética y la salud, fue necesario establecer normativas más claras sobre las relaciones matrimoniales. En este contexto, se introdujeron leyes específicas contra el matrimonio entre parientes cercanos para preservar la salud genética de la población y mantener la santidad de la comunidad. Estas leyes se encuentran detalladas en el libro de Levítico, específicamente en el capítulo 18, donde se prohíben explícitamente las uniones entre familiares cercanos, como hermanos, padres e hijos, y tías y sobrinos. La introducción de estas leyes no solo respondía a un entendimiento biológico emergente sobre los riesgos de la consanguinidad, sino también a una necesidad espiritual de diferenciar al pueblo de Israel de las prácticas de las naciones circundantes. Este conjunto de normas ayudaba a asegurar que las prácticas del pueblo elegido reflejaran su relación única y sagrada con Dios, promoviendo conductas que se consideraban puras y justas a los ojos divinos.
Estas regulaciones también reforzaban la cohesión social y la estructura moral de la comunidad, estableciendo un claro marco de conducta dentro del cual las relaciones personales debían desarrollarse. Al hacerlo, la ley no solo protegía la integridad física de los individuos, sino que también aseguraba la estabilidad y la salud espiritual de la comunidad en su conjunto. Estas normativas destacaban la autoridad y sabiduría de Dios en el cuidado de su comunidad. Al adherirse a estas reglas, los israelitas no solo salvaguardaban su salud física y espiritual, sino que también evidenciaban su obediencia y su confianza en el diseño divino, consolidando su identidad como un pueblo distinguido y consagrado para fines sagrados. El libro de Levítico es esencial para comprender cómo se formularon las nuevas reglas divinas para orientar al pueblo de Israel en todos los aspectos de su existencia, incluidas las prácticas matrimoniales. Estas regulaciones no eran caprichosas. Reflejaban un compromiso arraigado con la santidad y la pureza, vistos como cruciales para sostener una relación apropiada y justa con Dios. En Levítico, Dios provee a Moisés una serie de instrucciones minuciosas que abarcan desde los sacrificios y rituales religiosos hasta los códigos de conducta personal y comunal. Levítico 18 señala un hito en la definición de las uniones prohibidas, estableciendo claramente los límites dentro de los cuales los individuos podían formar uniones matrimoniales. Este apartado de la ley servía para prevenir la confusión y los dilemas éticos, ofreciendo a los israelitas una guía precisa sobre cómo vivir de modo que reflejase su devoción y su posición especial ante Dios. Estas regulaciones también desempeñaban un papel didáctico, instruyendo a futuras generaciones sobre los principios de la santidad y el respeto por lo divino. Al seguir estas directrices, los israelitas no solo protegían su integridad genética y espiritual, sino que también se formaban en la disciplina y el respeto por la autoridad y sabiduría divinas, considerados esenciales para la vida comunitaria. La rigurosidad y precisión de las leyes levíticas reflejan la seriedad con la que Dios aborda el tema de la santidad. Al cumplir con estas normas, el pueblo de Israel permanecía en una senda de pureza, crucial para su bienestar espiritual y su éxito en la tierra prometida. Este enfoque integral resalta la conexión entre la ley, la ética y la espiritualidad en la vida del pueblo elegido. Dentro de los relatos bíblicos existen casos excepcionales que parecen contravenir o cuestionar las normativas establecidas más adelante en Levítico. Abraham y Sara, por ejemplo, eran medio hermanos, compartiendo el mismo padre, pero no la misma madre, como se detalla en Génesis 20:12. Esta relación, aunque sería prohibida bajo las leyes levíticas, sucedió antes de la entrega de estas leyes y se presenta como parte del plan divino para hacer de Abraham el padre de una nación elegida. Isaac y Rebeca representan otro caso interesante. Aunque no estaban tan estrechamente relacionados como Abraham y Sara, Rebeca era prima de Isaac, una relación que no presentaba problemas bajo las leyes levíticas. Esta unión, facilitada por un siervo de Abraham, enviado específicamente para encontrar una esposa de la familia extendida de Abraham, subraya la importancia de preservar los lazos familiares y culturales incluso en el contexto de matrimonios arreglados. Estos ejemplos ilustran cómo Dios a veces actúa fuera de las normas generales para realizar sus propósitos divinos. En el caso de Abraham y Sara, su unión condujo al nacimiento de Isaac, a través del cual se establecería el pacto de Dios con Israel. Esto demuestra que, en ciertas circunstancias, las excepciones a la regla general pueden ser cruciales para el desarrollo de los planes divinos. Estas historias también nos hablan de la fe y la obediencia,
A pesar de las complejidades y retos éticos que sus relaciones podrían representar para los lectores contemporáneos, estas figuras bíblicas se mantuvieron firmes en su fe y compromiso con Dios, demostrando que la obediencia a la voluntad divina a menudo implica navegar por complejidades éticas y morales. La tradición matrimonial en la descendencia de Jacob refleja tanto la continuidad como la evolución de las prácticas y normativas familiares. Jacob, también conocido como Israel, tuvo 12 hijos que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Sus matrimonios y relaciones, sin embargo, no siempre siguieron patrones ideales o legales según las normativas levíticas subsiguientes. Jacob se casó con 2 hermanas, Lea y Raquel, resultado de engaños y manipulaciones por parte de su tío Labán. Esta situación no solo generó un entorno familiar complicado y a veces conflictivo, sino que también ilustró cómo las prácticas matrimoniales podían reflejar y perpetuar tensiones y rivalidades personales y familiares. Los hijos de Jacob, por su parte, exhibieron una variedad de prácticas matrimoniales. Judá, por ejemplo, se casó con una mujer cananea, lo cual era inusual y no recomendable según las preferencias familiares de mantener matrimonios dentro de la comunidad de fe. No obstante, fue a través de su línea que nacería el rey David y eventualmente Jesucristo, mostrando cómo Dios puede operar a través de situaciones imperfectas. Estos relatos subrayan la importancia de la familia y la herencia en la tradición bíblica, al tiempo que muestran cómo las prácticas matrimoniales pueden ser reflejos de las realidades culturales y espirituales más amplias. A través de la familia de Jacob, vemos cómo las decisiones personales en el contexto del matrimonio pueden tener repercusiones duraderas, tanto positivas como negativas, en la historia de un pueblo. Las historias de Lot, Judá y Amnón ilustran vívidamente las transgresiones y sus graves consecuencias en el contexto de las relaciones familiares y matrimoniales. Lot, al separarse de Abraham, terminó viviendo en Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su depravación. La trágica decisión de sus hijas de embriagarlo y concebir hijos de él, aunque motivada por la desesperación de preservar su linaje, muestra cómo las decisiones éticamente cuestionables pueden llevar a resultados profundamente problemáticos. Judá, por su parte, inicialmente transgredió al negar a su nuera Tamar el derecho a casarse con su hijo más joven después de la muerte de sus hermanos. La situación se complicó aún más cuando Tamar, disfrazada, sedujo a Judá y concibió gemelos de él. Aunque Judá reconoció su error y la declaró más justa que él, este relato destaca las complejidades de la justicia y la misericordia en las relaciones familiares. Amnón, hijo de David, cometió una de las transgresiones más directas y violentas al violar a su hermanastra Tamar. Este acto no solo resultó en una profunda tragedia personal y familiar, sino que también desencadenó una serie de eventos que llevarían a la rebelión y la tragedia dentro de la familia real. La historia de Amnón es un recordatorio sombrío de cómo las pasiones descontroladas y las decisiones impulsivas pueden destruir vidas y legados. Estos relatos no solo ofrecen lecciones sobre las consecuencias del pecado y la transgresión, sino que también invitan a reflexionar sobre la importancia de la integridad, la justicia y la misericordia en el mantenimiento de relaciones familiares saludables y justas. A través de estas historias, la Biblia enseña sobre la necesidad de adherirse a principios éticos y morales, incluso en situaciones complicadas y difíciles. Exploramos ahora temas relacionados con la redención, el simbolismo y la continuidad de las tradiciones espirituales y las leyes dentro del contexto bíblico. Set, el tercer hijo reconocido de Adán y Eva, emergió en un periodo de profunda aflicción,
tras el homicidio de Abel a manos de Caín. Su llegada no solo proporcionó consuelo a sus padres, sino que también simbolizó la esperanza y la continuación. Según Génesis 4:25, Eva expresó que Dios le había otorgado otro hijo en reemplazo de Abel, quien había sido asesinado. Así, Set llegó a representar una nueva oportunidad y la promesa de restauración para la humanidad, que ya estaba marcada por la violencia y el pecado desde sus inicios. El significado del nombre de Set, que se interpreta como colocado o designado, encapsula la noción de un destino divino y un propósito restaurativo. Es a través de la descendencia de Set que la genealogía bíblica sigue hasta Noé, y de allí a Abraham, creando un vínculo directo entre la promesa inicial de redención y los convenios que definirían la relación de Dios con su pueblo escogido. Además, Set es considerado el precursor de un renacimiento espiritual. Según las Escrituras, es desde su generación que se comenzó a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26, indicando un resurgimiento en la adoración y la fe entre los hombres, y marcando un cambio hacia una relación más profunda y devota con Dios. Este simbolismo de Set encapsula la resiliencia y la capacidad de redención dentro de la saga humana. A través de su relato, la Biblia ilustra la posibilidad de recuperación y renovación incluso después de los mayores desastres y pecados, proporcionando esperanza en la constante promesa de presencia e intervención divina en la vida humana. Noé emerge como una figura clave en el tema de la restauración y el reinicio de la humanidad. Su relato, culminando con el diluvio universal narrado en Génesis 6:9, ilustra cómo, frente a la corrupción y maldad omnipresentes, Dios opta por purificar la tierra, preservando únicamente a Noé, un hombre justo, y su familia. Esta decisión divina de comenzar de nuevo con Noé y su linaje simboliza la esperanza en la capacidad humana para la regeneración y la rectitud. La construcción del arca por Noé, bajo las precisas instrucciones de Dios, no solo constituye un acto de obediencia, sino también una demostración de fe y esperanza en las promesas divinas. El arca, en este sentido, se convierte en un símbolo de la futura iglesia, un refugio de salvación en medio de la destrucción, conservando la vida y la promesa de un nuevo comienzo. Después del diluvio, el pacto de Dios con Noé, simbolizado por el arco iris, establece un compromiso divino de nunca más destruir la tierra con agua. Este pacto no solo destaca la misericordia de Dios, sino que también establece un marco para la relación continua entre Dios y la humanidad, basada en la gracia y la promesa de protección. El relato de Noé concluye con la repoblación y el reinicio de la humanidad, abriendo un nuevo capítulo en la historia bíblica. Este reinicio no es solo físico, con la repoblación de la tierra, sino también espiritual, brindando una oportunidad para redimir y reconstruir la relación humana con Dios bajo nuevos términos de fidelidad y obediencia. La continuación de la línea sagrada desde Set hasta Jesucristo es crucial para comprender el plan redentor de Dios a lo largo de la Biblia. Esta genealogía, detallada en las Escrituras, no solo sirve como un registro histórico, sino también como una narrativa teológica que demuestra cómo Dios sostiene su promesa y presencia a través de las generaciones. Desde Set hasta Noé, de Noé a Abraham, Isaac y Jacob, y finalmente a través de la línea de David hasta Jesucristo, cada generación porta una parte del propósito divino. Este hilo conductor muestra cómo las promesas de Dios se despliegan y se cumplen a lo largo del tiempo, culminando en la llegada de Jesús, visto como la realización definitiva de las promesas hechas a Abraham y David.
La genealogía de Jesús, registrada en Mateo 1 y Lucas 3, no solo valida su derecho mesiánico, sino que también enfatiza su identidad como el Salvador esperado, enlazando el Nuevo Testamento con el Antiguo. Esta conexión subraya la unidad y coherencia de la Biblia como libro sagrado y la fidelidad de Dios a su palabra a través de los siglos. Además, esta línea genealógica también muestra la inclusión de individuos imperfectos y situaciones complicadas, resaltando la gracia de Dios al utilizar personas imperfectas para cumplir sus planes perfectos. En este sentido, la genealogía de Cristo enseña sobre la misericordia y la soberanía de Dios, mostrando que la redención está al alcance de todos, independientemente de su pasado. Tras el diluvio y la construcción de la Torre de Babel, la humanidad experimentó un período de expansión y diversificación rápida. Las primeras comunidades comenzaron a formarse y dispersarse por la tierra, como se relata en Génesis 10 y 11. Esta expansión, tanto geográfica como cultural y lingüística, marcó el desarrollo de diversas civilizaciones y el inicio de la historia humana en términos más amplios. Estas comunidades, aunque separadas geográficamente y diferenciadas culturalmente, compartían un origen común que las Escrituras se esfuerzan en subrayar. Esta idea reitera la unidad fundamental de la humanidad a pesar de la diversidad de lenguas y culturas. También refleja cómo las decisiones divinas, como confundir las lenguas en Babel, tienen propósitos más amplios en el plan de Dios para la humanidad. La formación de estas primeras comunidades también establece el contexto para la llamada de Abraham y la formación del pueblo de Israel. Dios elige a Abraham no solo para formar un nuevo pueblo que sería suyo especialmente, sino también como un medio para bendecir a todas las naciones del mundo, como se promete en Génesis 12:3. Esto muestra cómo las acciones específicas dentro de una comunidad pueden tener implicaciones globales, siguiendo el propósito redentor de Dios para toda la humanidad. La expansión humana y la formación de comunidades subrayan la adaptabilidad y resiliencia humanas. A través de la diversidad de experiencias y entornos, las comunidades humanas han encontrado maneras de sobrevivir y prosperar, reflejando la creatividad y la capacidad otorgada por Dios a la humanidad para cultivar y cuidar la creación de manera efectiva y significativa. A lo largo de la historia bíblica, las leyes divinas han experimentado adaptaciones y cambios que reflejan tanto la evolución de la comprensión humana como la relación dinámica entre Dios y su pueblo. Estas modificaciones no indican un cambio en la naturaleza o la moralidad de Dios, sino más bien un ajuste a las circunstancias culturales y espirituales de las personas a las que Dios se dirige. Un ejemplo destacado de esta evolución es la transición de la ley mosaica al nuevo pacto en Cristo. Mientras que la ley mosaica fue entregada específicamente al pueblo de Israel como una guía hacia la santidad y la justicia, el nuevo pacto, instituido por Jesús, se ofrece a todas las naciones y se enfoca en la transformación del interior más que en la adherencia a los rituales externos. Esta transición se manifiesta en el ministerio de Jesús, quien enseñó que la verdadera pureza no surge de la estricta observancia de rituales, sino del corazón. En Mateo 5:7, Jesús reinterpretó y amplió la ley mosaica, concentrándose en las intenciones y actitudes del corazón, lo cual marca una interpretación más avanzada y espiritualizada de la ley. Asimismo, el libro de Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento ilustran cómo los líderes de la iglesia primitiva, inspirados por el Espíritu Santo, modificaron prácticas y enseñanzas para incluir a los gentiles, quienes no estaban sujetos a la ley mosaica.
Esta adaptación fue esencial para la difusión del cristianismo y muestra cómo las prácticas y las normas pueden evolucionar para cumplir mejor los propósitos divinos en distintos contextos. Estas modificaciones de las leyes divinas resaltan la pertinencia perpetua de la Escritura y la fe en la vida de los fieles. Revelan que, a pesar de los cambios en las circunstancias, el objetivo esencial de dirigir a las personas hacia una relación más profunda y significativa con Dios se mantiene inalterable. Esta adaptabilidad en la aplicación de la ley refleja la sabiduría y la misericordia de Dios, garantizando que su voluntad sea accesible y pertinente para todas las personas en todas las épocas. Ahora exploramos cómo la revelación divina y el entendimiento espiritual se han desarrollado, culminando en el ministerio de Jesucristo y examinando las implicancias contemporáneas de estas enseñanzas. La voluntad de Dios se ha manifestado a la humanidad de manera gradual y progresiva, un concepto evidente a lo largo de toda la Biblia. Inicialmente, la comunicación divina adoptó formas sencillas y directas, como las instrucciones otorgadas a Adán y Eva en el jardín del Edén, y continuó con las promesas a Abraham y los mandatos a Moisés. Cada una de estas revelaciones fue adaptada al entendimiento y las necesidades espirituales de las personas en esos tiempos específicos. Con el tiempo, la revelación divina se volvió más compleja e intensa, incluyendo a profetas que no solo reafirmaban la ley, sino que también ampliaban el entendimiento del pueblo sobre la justicia, la misericordia y la naturaleza de Dios. Profetas como Isaías y Jeremías hablaron de un nuevo pacto y de una visión ampliada de la redención, allanando el camino para un entendimiento más profundo y personal de la relación con Dios. Durante el período intertestamentario, la revelación divina tuvo una pausa, tiempo durante el cual el pueblo judío reflexionó y meditó sobre las escrituras existentes. Esta pausa sirvió de preparación para la siguiente fase importante de la revelación, la vida y enseñanzas de Jesucristo, quien no solo cumpliría las profecías anteriores, sino que también revelaría de manera completa la naturaleza de Dios como Padre. La revelación progresiva de la voluntad de Dios demuestra su paciencia y su deseo de que la humanidad entienda y acepte su amor y mandamientos a su propio ritmo. Este proceso muestra que Dios respeta las etapas de desarrollo espiritual y cultural de la humanidad, guiándola continuamente hacia una relación más cercana y comprometida con Él. Jesucristo representa la culminación de la ley y la introducción plena de la gracia en la historia de la salvación. En su vida y ministerio, Jesús cumplió meticulosamente la ley mosaica, al tiempo que enfatizaba el espíritu detrás de la ley: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Su enseñanza no abrogó la ley, sino que la perfeccionó, mostrando cómo se debe vivir realmente en obediencia a Dios. A través de sus parábolas, milagros y sermones, Jesús reveló aspectos de la voluntad de Dios que eran solo parcialmente entendidos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Sermón del Monte profundizó el significado de la ley, enseñando sobre la justicia que excede la de los escribas y fariseos, una justicia del corazón y no solo de la conformidad externa. La crucifixión y resurrección de Jesús marcaron el inicio de la nueva alianza de gracia, donde la salvación no se basa en obras, sino en la fe en Él. Este acto de sacrificio y amor proporcionó el medio para la redención definitiva y la reconciliación de la humanidad con Dios, ofreciendo perdón completo de pecados y la promesa de vida eterna. La vida de Jesús y su enseñanza sobre la gracia
continúan siendo la base sobre la cual los cristianos de todo el mundo construyen su fe y su práctica espiritual. Él no solo mostró cómo vivir según la ley de Dios, sino que también proporcionó el ejemplo perfecto de compasión, amor y justicia, invitando a todos a recibir la gracia que ofrece. En tiempos modernos, las enseñanzas sobre el matrimonio y la moralidad continúan evolucionando, reflejando tanto las tradiciones bíblicas como los cambios en las comprensiones sociales y culturales. El matrimonio, como una institución diseñada originalmente para reflejar la unión y el compromiso, enfrenta nuevos desafíos y oportunidades en la sociedad contemporánea. Issues such as gender equality, divorce, and the recognition of same-sex marriages demand thoughtful engagement from religious and ethical perspectives. Las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio siguen siendo fundamentales para muchas comunidades de fe, promoviendo valores de fidelidad, respeto mutuo y amor. Sin embargo, la aplicación de estos principios en un contexto moderno a menudo requiere un equilibrio entre adherirse a las tradiciones y adaptarse a las realidades sociales cambiantes, lo cual puede ser un campo de debate intenso entre los creyentes. La ética en la era contemporánea cubre un espectro más extenso de temas, desde las normas en el ámbito laboral hasta la responsabilidad ecológica, ilustrando cómo los valores bíblicos pueden orientar conductas en todas las facetas de la vida. Esto resalta la relevancia sostenida de las Escrituras al ofrecer un fundamento moral y ético en una época de cambios tecnológicos y culturales acelerados. El diálogo y el estudio continuado sobre la aplicación actual de las doctrinas bíblicas respecto al matrimonio y la moralidad son esenciales para que las comunidades de fe mantengan su pertinencia y respeto por las tradiciones, mientras se muestran inclusivas y empáticas hacia todos los individuos, reflejando así el amor y la gracia que son fundamentales en la enseñanza cristiana. El matrimonio entre parientes cercanos, frecuente en la época bíblica, actualmente es desaconsejado y regulado debido a las implicaciones genéticas y sociales que la ciencia moderna ha revelado. La consanguinidad incrementa la probabilidad de patologías genéticas y trastornos hereditarios, un riesgo que las sociedades modernas procuran reducir mediante leyes y regulaciones que prohíben dichas uniones. Desde un punto de vista social, el matrimonio entre familiares próximos puede también restringir la integración social y la diversidad genética, lo que puede tener efectos prolongados en la salud comunitaria y la estabilidad social. La conciencia de estos riesgos ha conducido a una mejor comprensión y regulación de estas prácticas, mostrando cómo la ética y la moralidad progresan con el avance del conocimiento. No obstante, la discusión sobre el matrimonio entre parientes también genera un debate más amplio sobre la autonomía personal, los derechos culturales y las tradiciones familiares. En algunas culturas, estos matrimonios continúan siendo habituales y aceptados, lo que representa retos para la intervención legal y ética. Esto demanda un enfoque cuidadoso y considerado que equilibre las consideraciones de salud pública con el respeto por las costumbres culturales y personales. En última instancia, las decisiones sobre el matrimonio entre familiares cercanos deben estar basadas tanto en el conocimiento científico como en consideraciones éticas y culturales, buscando siempre salvaguardar la salud y el bienestar de los individuos y las comunidades, mientras se respeta la diversidad de prácticas y creencias. Las historias y los preceptos bíblicos proporcionan enseñanzas valiosas para la sociedad moderna, no solo en aspectos espirituales, sino también en cómo estas enseñanzas pueden ser aplicadas para mejorar la convivencia y el entendimiento mutuo en una sociedad global. Estas lecciones enfatizan la importancia de la compasión, la justicia y la misericordia,
principios fundamentales para abordar los retos éticos y sociales actuales. Una enseñanza crucial es la necesidad de diálogo y empatía entre diversas culturas y creencias. La variedad de la humanidad, si bien a veces presenta desafíos, también es una fuente de enriquecimiento y fortaleza. Las Escrituras afirman que cada persona está creada a imagen de Dios, un principio que puede promover el respeto y la apreciación de cada individuo, independientemente de sus diferencias. Otra lección es la importancia de la adaptabilidad y la renovación constante de la comprensión y la práctica religiosa. Justo como las leyes y mandamientos fueron adaptados a lo largo de la historia bíblica para mejor reflejar la voluntad de Dios en diferentes contextos, las comunidades de fe deben continuar explorando cómo sus enseñanzas pueden ser relevantes y aplicables en el mundo moderno. La práctica de la justicia social, un tema recurrente en la Biblia, llama a los creyentes a no solo vivir vidas piadosas a nivel personal, sino también a buscar activamente la justicia y el bienestar para los marginados y oprimidos. Este llamado tiene implicaciones prácticas para cómo los individuos y las comunidades pueden actuar como agentes de cambio positivo en sus sociedades. La exploración de estos temas bíblicos invita a una profunda reflexión sobre cómo las enseñanzas ancestrales pueden informar y enriquecer nuestras vidas modernas. Las historias de fe, redención y ley en la Biblia no son solo relatos del pasado, son, más bien, lecciones vivas que pueden guiar nuestras acciones y moldear nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos. Esta invitación a la reflexión es también una invitación a la fe. La fe en un Dios que no ha cesado de comunicar su amor y su voluntad a la humanidad, y que continúa guiando a través de los desafíos de cada era. A través de la fe, podemos buscar comprender mejor no solo las Escrituras, sino también las maneras en que pueden ser aplicadas para lograr una vida más justa, compasiva y piadosa. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, se nos anima a considerar cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un mundo más amoroso y justo, inspirados por los valores eternos que las Escrituras nos presentan. Esto no solo es un compromiso personal, sino también una responsabilidad colectiva que requiere coraje, humildad y una constante búsqueda de la verdad y la bondad. En conclusión, estas reflexiones bíblicas ofrecen ricas fuentes de sabiduría y orientación para todos aquellos que buscan vivir vidas significativas y contribuir positivamente a sus comunidades y al mundo. La invitación está abierta. Reflexionar, aprender y crecer en la fe, llevando las enseñanzas del pasado a las realidades del presente y del futuro. Además, estas narrativas y principios bíblicos nos impulsan a reconocer y enfrentar las tensiones y conflictos presentes en nuestra sociedad actual. Al revisar la vida de personajes como Moisés y Daniel, quienes enfrentaron dilemas morales y políticos complejos, podemos hallar inspiración para afrontar nuestras propias batallas contra la injusticia y la opresión con integridad y valentía. Se nos alienta también a mirar más allá de las normativas y leyes escritas para comprender el verdadero significado de vivir una vida de fe. Jesús, con su vida como ejemplo y su énfasis en el amor, la misericordia y el perdón, continúa siendo una guía en épocas de discordia y resentimiento. Sus enseñanzas nos recuerdan que nuestras acciones cotidianas deben estar impregnadas de compasión y empatía. Adicionalmente, la Biblia proporciona perspectivas sobre cómo afrontar las adversidades y los reveses. Las historias de Job, José y Pablo destacan la resistencia y la constancia ante las pruebas, ilustrando cómo los obstáculos pueden convertirse en ocasiones para el crecimiento personal y espiritual.
Estos ejemplos pueden inspirarnos a sostener la fe y la esperanza, incluso en los momentos más desafiantes. Por otra parte, la sabiduría contenida en libros bíblicos como Proverbios y Eclesiastés ofrece consejos prácticos sobre cómo llevar una buena vida. Estos textos milenarios brindan enseñanzas perdurables sobre el manejo de relaciones personales, la integridad profesional y la búsqueda de un propósito vital, todos relevantes para el individuo contemporáneo que aspira a una existencia equilibrada y plena. La implementación de estas enseñanzas bíblicas también facilita la creación de comunidades más integradas y sólidas. Promoviendo el perdón y la reconciliación, podemos contribuir a la curación de divisiones sociales y al fortalecimiento de vínculos comunitarios, cruciales para superar los retos colectivos de nuestra era. Finalmente, estas meditaciones nos invitan a reflexionar sobre la promesa de renovación y esperanza que ofrece la resurrección de Jesucristo. Esta promesa central no solo asegura una vida eterna, sino que también nos llama a vivir de una manera que refleje esta esperanza trascendental en nuestro mundo. Cada acto de bondad, cada avance hacia la justicia y cada muestra de amor son partes de la materialización de esta promesa divina. Por lo tanto, estas reflexiones bíblicas constituyen una profunda fuente de sabiduría y guía para aquellos que desean vivir vidas significativas y aportar positivamente a sus comunidades y al mundo. La invitación está abierta a reflexionar, aprender y crecer en la fe, llevando las enseñanzas de antaño a las realidades del presente y futuro, iluminando nuestro sendero con la luz de verdades eternas.